Investigación educativa y sus modelos influyentes. Cada vez más, la cultura se parece a un paradigma de conocimientos en que de alguna manera se intercambian nuevos enfoques que explican una serie de procesos que antes atañían a distintos horizontes conceptuales, pero en donde la cultura surge con vigor como demarcación de pensamiento y centra el debate académico a nivel internacional. Como parte de la educación transcultural, encontramos a la comunicación transcultural. Su valor radica en el éxito que las relaciones tienen directamente con la eficiencia, la creatividad y la identificación de los proyectos. Numerosos estudios evidencian que los sentimientos de angustia, frustración y hostilidad asociados al dominado choque cultural perjudican la autoestima e incluso la salud física de quienes la experimentan, mermando su productividad individual y organizacional, por menoscabar profundamente las relaciones colaborativas que son completamente necesarias. Son habilidades específicas para la comunicación transcultural estar en posesión de un nivel competente de lenguas nativas, la curiosidad y apertura hacia otras culturas, ser capaz de relativizar la cultura propia y tener capacidad de tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. En un mundo globalizado como el nuestro, bueno, pues pretender abordar con éxito los negocios internacionales únicamente desde los aspectos de fondo, técnicos, económico, financiero y jurisdiccionales, sin tener en cuenta el riesgo cultural, pues es una falacia. El papel de los expertos en comunicación transcultural es fundamental para poder prevenir el riesgo cultural, dotando siempre a las organizaciones que funcionan en un ámbito internacional de la necesaria competencia a nivel intercultural. Debemos entender conceptos esenciales dentro de la educación que de alguna manera nos van a permitir visualizar de la mejor forma los parámetros que se pueden utilizar en una investigación transcultural. Entre ellos está el comportamiento. Aquí vamos a ver qué se hace y cuál es la forma normal o apropiada de hacer las cosas. Los valores, qué es lo bueno o lo mejor y qué se necesita. Las creencias, qué es verdad. Y en la cosmovisión vamos a buscar qué es real, quiénes somos, de dónde venimos, qué está sucediendo o de alguna forma qué sucederá. Las diferencias transculturales nos permiten de alguna forma entrar en una nueva cultura. Hay 4 niveles de cultura: malentendidos, que son las diferencias de creencias; el etnocentrismo, las diferencias de sentimientos; los juicios prematuros, las diferencias de valores; y finalmente el choque cultura o cosmovisión. Las culturas chocan cuando las cosmovisiones en este aspecto también chocan. Se van a ver cada una de ellas. Malentendidos son las diferencias de creencias. Si nuestra impresión de la cultura es que no tiene sentido, pues entonces podemos estar seguros de que para ellos nosotros somos tampoco alguien sin sentido. La solución siempre va a ser comenzar a aprender. El etnocentrismo son las diferencias de sentimientos. Dentro de los primeros años de vida se cree que crecemos como en el centro del universo y de alguna forma somos egocéntricos. De igual modo, en nuestra cultura, pues asumimos que nuestras formas de hacer las cosas son las correctas. El etnocentrismo lo que va a hacer es basar en juzgar a las otras culturas de acuerdo con los valores y las suposiciones de nuestra propia cultura. Los juicios prematuros son las diferencias de valores que existen. Una reacción temprana ante las diferencias culturales da como resultado una valoración negativa. Entonces,
es valioso poder preguntarse, ¿será el relativismo cultural la mejor alternativa? ¿O será tan buena toda cultura como cualquier otra? Y finalmente tenemos el choque cultural. Las culturas chocan cuando las cosmovisiones chocan. De alguna forma se describe como dos culturas que chocan cuando se encuentran. Quienes buscan servir en un entorno transcultural deben esmerarse en conocer la cultura de manera profunda en cuanto a creencias y cosmovisión. Un ejemplo de la cultura india. Su cultura se basa en creencias profundas acerca de la pureza y la contaminación. Al observar esa cultura, pues se debe de alguna forma reexaminar nuestras propias creencias sobre lo que consideramos como limpio y sucio. El propósito de los conocimientos o de la cognición siempre va a ser dar coherencia al mundo de la experiencia, tanto de una forma individual como colectiva. El conocimiento se va a construir de una manera activa. El carácter de la cognición y el lenguaje es funcional y es adaptativo. Las interacciones sociales, la colectividad, la cultura y el contexto intervienen en la construcción del conocimiento. El conocimiento es una construcción compartida de la que los sujetos son usuarios gracias a sus interpretaciones. Siempre las ideas previas se relacionan con la experiencia. Es importante tener en cuenta que son personales, son independientes de la edad, del género, de la cultura, son persistentes, pueden asociarse con explicaciones generadas a lo largo de la historia, etc. Estos también son objetos y procesos en el mundo físico, existen y son tal y como los percibimos. Los sentidos proporcionan conocimiento sobre la realidad de las cosas. Conceptos y modelos hacen referencia a objetos y eventos que existen en el mundo real. Ahora, entre todo lo posible, dentro de la transculturalidad y en la investigación, ¿qué fenómeno resulta más significativo de describir? ¿Qué componentes hay que medir para descubrir algo? ¿Cuáles intervenciones tienen mayor posibilidad de impacto? Dentro de esto vamos a encontrar la pertinencia. Hallar la pregunta adecuada. Esto es, que se debe hacer evidente la influencia cultural. La elección del camino siempre va a ser una cuestión de valores. El camino original, la pregunta imaginativa, la conexión de piezas distantes de conocimiento, la exploración de lo que se considera no obvio y de alguna manera el espacio que debe ser propio, científico, audaz, innovador y creativo. Posterior a eso se encuentra la evaluación de la idea, esto es, evaluar la representación de la realidad, sus valores éticos, entre otras cosas. Con respecto a las conexiones culturales, bueno, esta es una especial percepción del mundo, de su lugar en él, del sentido de la vida y del valor de los deberes. Esto siempre para un esfuerzo importante. Y finalmente se deben identificar ventajas competitivas. Estas van a depender del sistema de ideas, de imágenes, de valores e influencias sociales que la misma cultura construye para cada uno de los individuos y para cada grupo de individuos, que de alguna manera va a practicar la investigación o que utiliza creadoramente sus resultados. Finalmente, es importante tomar en cuenta lo siguiente. La formación en una investigación cultural siempre va a prometer ciudadanos comprometidos con la construcción de relaciones sociales y en atención con respecto a los modos de pensar y actuar. Algo importante dentro de la investigación transcultural es una formación cultural que sea sólida y que de alguna forma va a permitir mejorar la autoestima y la valoración de lo que se considera nuestro, de lo que somos
Cuando esto no se logra, con muchas probabilidades, los pueblos o las culturas toman conciencia de la marginalidad de su cultura en que han sido formados y se lanzan de alguna manera a asimilar los valores y frutos en este aspecto de una nueva cultura.